Buenos días, soy Marta y esto es El Reino de Hécate. Prepárate para un caso que te va a helar la sangre. Hoy viajamos al corazón de Francia, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, para descubrir una historia que conmocionó al país entero, y con razón. Hoy vamos a hablar del caso de Blanche Monnier, conocida como la socialite del ático, una mujer que pasó 25 años encerrada por su propia madre. Pero antes de comenzar, ya sabes, dale a like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún caso escalofriante. Y ahora sí, empezamos. Para entender bien este caso, tenemos que detenernos un momento y mirar cómo era la sociedad francesa a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Francia vivía entonces bajo la Tercera República, una época marcada por tensiones políticas entre republicanos y monárquicos, pero también por grandes cambios sociales. La revolución industrial había transformado por completo la economía y, con ella, también la estructura social. Aunque la nobleza ya no tenía el poder absoluto que había tenido anteriormente y que había empezado a perder con la Revolución Francesa, una nueva clase se había consolidado, la burguesía. Esta estaba formada por banqueros, funcionarios, académicos, empresarios, personas con estudios, dinero y que no necesariamente tenían títulos nobiliarios, pero sí tenían el dinero para poder equipararse a ellos. Y sobre todo lo que buscaban era crear una reputación familiar intachable para así poder equipararse a la nobleza. En esta clase social todo se construía sobre las apariencias y sobre todo las mujeres eran educadas para cumplir con esas apariencias. Se las educaba sobre todo para ser buenas esposas. Se les daban clases de piano, de canto, se les enseñaba a ser elegantes y a ser unas buenas anfitrionas. Y sobre todo no se les permitía enamorarse de cualquiera. Como mínimo, las mujeres debían casarse con alguien de su misma clase social, si es que su belleza no les permitía ascender incluso en la escala social. Cualquier escándalo, como un embarazo fuera del matrimonio, una enfermedad mental, una relación con alguien pobre o con ideas políticas radicales que tuviese tan solo una de las mujeres de la familia, podía arruinar para siempre el nombre de la familia. Y por eso, para una madre burguesa, esto era peor que perder la vida. Y ahora sí, vamos a conocer un poco a nuestra protagonista. Blanche Monnier nació el 1 de marzo de 1849 en Poitiers, en Francia. La familia Monnier pertenecía a la alta burguesía de Francia, era una familia acomodada. Su padre, Charles-Émile Monnier, había sido decano de la Facultad de Letras de la Universidad de Poitiers, pero fue destituido durante la crisis del 16 de mayo de 1877. Y su madre, Louise Monnier, era una mujer estricta, obsesionada con el prestigio social y las apariencias. En general, no conocemos mucho sobre la vida de Blanche ni de su familia, pero se sabe que le gustaba tocar el piano y que además se le daba bastante bien. Seguramente Blanche habría recibido una educación basada en formarla como una señorita, habría aprendido también a tocar el piano, a cantar, a pintar quizás, a bordar y seguramente a conversar para poder entretener a su futuro marido. La vida de Blanche parecía feliz y sin sobresaltos. Con 25 años, Blanche era, además de rica, muy bella. Y su madre esperaba poder casarla con un buen hombre, o más bien con un hombre de mucho dinero. Pero Blanche tenía otros planes. Blanche se había enamorado de un abogado, una buena profesión, de renombre, sí, pero este joven abogado no tenía nada de dinero. No venía de una familia burguesa y era por tanto inaceptable para la madre. Este abogado, que se llamaba Victor Calmel, era además republicano. No solo no tenía dinero, sino que además sus ideales republicanos chocaban con la familia Monnier, que era monárquica. Blanche tenía muchos pretendientes que serían 1000 veces mejores candidatos según los gustos de su madre. Pero Blanche estaba enamorada y se había decidido. Si iba a casarse, sería solo con su abogado. Y a Blanche le daba igual el estatus social, quería casarse por amor. Madame Monnier, la madre de Blanche, no podía permitir que su hija manchase el honor de su familia casándose con alguien que no era su igual. No podía permitirlo. Además,
Louise Monier contaba con el apoyo de su hijo Marcel, quien también se oponía a los deseos de Blanche, hasta que un día Blanche Monier desapareció. Parecía como si la tierra se la hubiese tragado. Mientras que Louise y Marcel Monier lloraban en público la desaparición de Blanche, en la privacidad de su casa ocultaban un secreto. Aunque la versión oficial indica que fue únicamente Louise Monier quien la encerró y que Marcel, el hermano, se enteraría más tarde de lo sucedido, es muy probable que Louise Monier necesitase ayuda de alguien más para encerrar a su hija. Así que es muy probable que Marcel sí que ayudase desde un primer momento para encerrar a su hermana, o que ayudase el padre. Y sin duda contaron con la complicidad de los sirvientes, que debían saber también todo lo que ocurría en la casa de los Monier. Mientras que al principio la familia Monier se había mostrado afligida por la misteriosa desaparición de Blanche, poco a poco volvieron a la cotidianeidad. Y pasado un tiempo se instauró una nueva normalidad en la sociedad francesa, en la que ya apenas se acordaban de la desaparición de la joven Blanche. En 1885, 10 años después de la desaparición de Blanche, su abogado, Victor, aquel al que Blanche había amado tanto, perdió la vida y ya nadie se preguntaba dónde estaría Blanche. Era casi como si Blanche nunca hubiese existido. Y la vida en Poitiers podría haber seguido así si no fuese porque el día 23 de mayo de 1901 el destino de la familia Monier cambió por completo. El secreto de la desaparición de Blanche iba a ser desvelado. Tras las puertas de su lujosa mansión ocultaban un secreto monstruoso. Blanche había estado encerrada todo ese tiempo, durante 25 años, sin luz, sin higiene, sin contacto humano, sin libertad. Y todo supuestamente por amor. Y es que ese día 23 de mayo llegó una carta a la policía. Esta carta era anónima y hoy en día se sigue sin saber quién la escribió, aunque se cree que pudo ser una criada de la casa Monier. La carta que se envió a la policía decía: «Tengo el honor de informarle de un hecho excepcionalmente grave. Hablo de una solterona que está encerrada en casa de Madame Monier, medio muerta de hambre y viviendo en una pútrida cama desde hace 25 años». Y sí, la palabra solterona incluso en este contexto era una condena social, pero en fin, me fascina que incluso en esta circunstancia es horrible que la solterona siga soltera y pasa a ser automáticamente una solterona, pero en fin. Aunque la policía titubeó un poco al principio de recibir la carta, decidieron dirigirse a la casa de los Monier. La familia Monier y sobre todo la viuda, Madame Monier, tenía una reputación excelente, pero también recordaron que hacía 25 años la hija de Madame Monier había desaparecido. ¿Podría esta solterona en el desván ser Blanche Monier? Madame Monier, una mujer ya de la tercera edad, les abrió la puerta. Fue amable con ellos y no entendía qué estaba pasando. La policía le indicó que necesitaban entrar en su desván. En el desván de la casa encontraron una puerta con un gran candado y ordenaron a Madame Monier que lo abriese. Cuando entraron en el desván, una figura esquelética retrocedió asustada por la luz. Entre ellos, tumbada en una cama sucísima, estaba Blanche Monier, pero a la policía le costó muchísimo reconocerla. Blanche Monier no se había fugado de casa, como muchos habían pensado que había pasado. No, Blanche había estado los últimos 26 años encerrada en el desván de su propia casa. Desde el día de su supuesta desaparición, Blanche había estado en el desván, encadenada a una cama. Blanche Monier, que había sido una joven bella y llena de vida en el momento de su encierro, estaba ante ellos, muy cambiada. Blanche era ahora una mujer de 51 años. Estaba completamente sin ropa, llevaba el cabello negro como el azabache y largo hasta el suelo, suelto, cubriendo su piel extremadamente pálida de tantos años sin ver el sol y su cuerpo esquelético. Blanche estaba tumbada en una cama inmunda en la que se mezclaban restos de comida y heces. Cientos de insectos se movían entre la suciedad, pero no parecían molestar a Blanche. Durante los 25 años que Blanche había estado encerrada, no había tenido permitido moverse más allá de donde su cadena le permitía. No había visto la luz del sol y había sido alimentada con los restos de la comida de Madame Monier. Blanche no tenía ni siquiera un cubo o algún sistema que sirviese a modo de baño. En 25 años no se había lavado ni una vez y había tenido que hacer sus necesidades donde podía. Los policías que entraron ese día en la casa de los Monier no soportaban estar mucho tiempo en el desván de lo mal que olía. Era un espacio pequeño con mala ventilación
e inmundicia por todas partes. Cuando liberaron a Blanche estaba muy delgada y desnutrida. Pesaba tan solo 25 kilos. Durante esos 25 años de encierro, la salud mental de Blanche se había ido deteriorando poco a poco. Incapaz de moverse, de salir de ese cuartucho, de lavarse, de ir al baño con cierta dignidad, su mente empezó a perderse. Después de un tiempo encerrada, Blanche había dejado de luchar contra sus circunstancias. Se había limitado a tumbarse en la cama y esperar al día en que su alma se liberase. Louis Monnier y el hijo Marcel Monnier fueron arrestados inmediatamente y Blanche fue llevada al hospital. El 1 de julio de 1901, el periódico La Ilustración publicó una imagen de Blanche de cuando fue encontrada. Es esta imagen tan famosa en la que Blanche aparece en la cama, aunque fue retocada para guardar su honor, por así decirlo. Madame Monnier enfermó debido a los nervios de ser arrestada. La calle que daba a la casa de los Monnier se había llenado de curiosos que querían saber todo sobre el caso. Cuando Madame Monnier fue arrestada, la multitud empezó a increparla y insultarla, y por lo visto esto la llevó a tal estado de estrés que 15 días después de ser arrestada sufrió un ataque al corazón. Cuando perdió la vida, Louis Monnier tenía 75 años. Por lo visto, tener encerrada a su hija en el desván durante 25 años en condiciones infrahumanas no le causaba ni un ardor de estómago, pero que la arrestasen y que la gente la insultase, eso horrible. No le deseo a nadie que pierda la vida y me da muchísima rabia, además, que Madame Monnier no viviese muchos años más encerrada ella, igual que lo había estado su hija, que habría sido, en mi opinión, el castigo que debería haber recibido, pero en fin, la vida es injusta. Tengo que añadir que en este caso solo se habla de que la madre encerró a Blanche, pero por entonces el padre seguía vivo y él o Marcel o incluso los dos tuvieron que ayudar a la madre, o incluso fue idea de los dos padres, al fin y al cabo no lo sabemos, lo de encerrar a Blanche. Al fin y al cabo no sabemos cómo tomaron esa decisión. Marcel Monnier, el hermano de Blanche, fue juzgado y condenado inicialmente por estar claramente implicado en el encierro de su hermana. Quizás no desde el primer momento, lo dicho, no tenemos 100% claro si participó el día en que Madame Monnier encerró a Blanche en el desván o si se enteró de esto más tarde y decidió colaborar con su madre. Pero en una apelación posterior, Marcel Monnier quedó libre, ya que se le consideró mentalmente incompetente. Y es que sí que es verdad que Marcel debía tener alguna deficiencia intelectual y además los jueces prefirieron pensar que Marcel tenía que estar loco para haber ayudado a su madre con el encierro y no que fuese un hombre completamente cuerdo y sano que habría participado en eso sin haber intentado detener nunca a su madre. Sí, Marcel tenía cierta discapacidad mental, pero sabía lo que estaba haciendo. Sus abogados se resguardaron además en que en el Código Penal francés todavía no había ninguna ley que obligase explícitamente a alguien a liberar a un secuestrado si se sabía de su existencia. Y esto fue seguramente al final lo que le salvó. O sea, que dejaron a un secuestrador libre porque pensaron que nadie sería capaz de hacer eso sin estar loco y porque hasta entonces no había ninguna ley que lo prohibiese explícitamente. Antes he dicho que me daba rabia que Louis Monnier no hubiese sobrevivido y que no hubiese sido juzgada, aunque por la lógica con la que juzgaron a Marcel, seguramente a ella también la habrían dejado libre, así que casi mejor que fuese así. Porque en realidad tenían pruebas de que los dos, madre e hijo, sabían que Blanche estaba encerrada y además que estaba encerrada por ellos y conocían las circunstancias de sus actos. No actuaron movidos por ningún tipo de delirio. Encerraron a Blanche durante 25 años sin ningún tipo de remordimiento. No estaban locos, estaban perfectamente cuerdos y sabían lo que estaban haciendo. El juicio de Marcel Monnier terminó el 11 de octubre de 1901 con la lectura de sentencia. Se le condenó a 15 meses de prisión por complicidad con actos de violencia. Y en la apelación que vino después expuso la influencia y el dominio que tenía su madre sobre él, quien parecía ser una figura muy dominante. Y además también se expuso en esta apelación que Blanche padecía trastornos mentales en el momento de ser encerrada y que esta fue la razón por la que la encerraron. Los trastornos mentales que mencionaron fueron un trastorno de la conducta alimentaria, coprofilia, exhibicionismo y esquizofrenia.
Aquí tenemos que hacer un inciso y decir que en el siglo XIX la salud mental no era entendida para nada como lo es hoy en día. Las personas con trastornos mentales, discapacidades o comportamientos que simplemente no encajaban con las normas sociales eran vistas como una vergüenza familiar, especialmente en las familias acomodadas como la familia Monnier. El diagnóstico psiquiátrico era muy primitivo y muchas veces arbitrario o inexistente. La histeria, por ejemplo, era una etiqueta comúnmente aplicada a mujeres que mostraban cualquier comportamiento inusual, que podía ser simplemente tristeza, rebeldía, ansiedad, cualquier cosa que molestase a los hombres, básicamente. Y los hospitales psiquiátricos de la época, más que centros de tratamiento, eran instituciones de encierro donde dejar a los parientes sin más y de forma que podías olvidarte de ellos. Eran lugares donde se ocultaba a los indeseables, donde no se hacía mucha distinción, encontrabas a todo tipo de personas con de verdad trastornos mentales, con alguna discapacidad, todo mezclado y sin ningún tipo de tratamiento. Y por supuesto, no era raro que estas internaciones se hicieran sin consentimiento ni supervisión legal. Y dentro de este contexto no es tan raro que Louise Monnier prefiriese encerrar a su hija en el desván antes que permitir que el mundo supiese que su hija no era obediente y tan perfecta como pretendía mostrar a la sociedad. Aunque no sabemos si Blanche sufría de estos trastornos mentales antes de ser encerrada, sí los sufría al ser liberada. El problema es que no sabemos con certeza qué fue primero, si el encierro o los trastornos mentales, y en caso de haberlos sufrido ya antes, el encierro los incrementó. Hay teorías que dicen que Blanche Monnier ya tenía trastornos mentales antes de ser encerrada y que seguramente estos llevarían a la familia a querer encerrarla. Es posible que Louise Monnier, avergonzada de los problemas mentales de su hija, no quisiera ni internarla en un hospital mental por si alguien la reconocía y esto manchase el honor de la familia. Aunque otras teorías creían que Blanche había tenido un hijo con Victor Calmey, su abogado, y que los padres la habían encerrado debido a esto en el desván, y que una vez nació el niño se deshicieron del bastardo enterrándolo en el jardín. Aunque de esto nunca se encontraron pruebas. Durante el juicio tuvieron que declarar las sirvientas de la casa de la familia Monnier. ¿Por qué, sabiendo de su existencia, nadie intentó ayudar a Blanche? Las sirvientas se justificaron en que se les había dicho que Mademoiselle Monnier era una enferma mental, que era incurable y que no merecía la pena atenderla. Pero de todas formas, esta excusa parece bastante floja. Charles Emile, el padre de Blanche, falleció en 1882, varios años después de que su hija hubiese sido encerrada. Si no participó de forma activa, Charles Emile tuvo que saber igualmente que su hija estaba encerrada. Y al final, como por desgracia suele pasar en el 99% de los casos en los que hay supervivientes, la que se llevó la peor parte fue Blanche, la propia víctima. Blanche había estado encerrada durante 25 años de su vida. Había pasado de ser una mujer joven a ser una mujer mayor de 51 años, que en ese tiempo era prácticamente como ser una anciana, sin haber podido vivir realmente. Le habían robado su libertad y la posibilidad de formar una vida propia. Después de pasar las revisiones médicas, Blanche fue ingresada en un hospital psiquiátrico. La salud mental de Blanche nunca se recuperó del todo. Blanche vivía ahora en sí misma. También había desarrollado serios problemas de salud durante su entierro. Y en 1913, con 64 años, Blanche perdería la vida en el mismo hospital psiquiátrico. Tuviese algún trastorno mental antes de ser encerrada o no, Blanche fue la víctima del silencio, la hipocresía y el honor malentendido. Vivió 25 años encerrada y tras ser liberada pasó el resto de su vida en un hospital psiquiátrico. A Blanche le robaron la vida entera de una forma brutal. La historia de Blanche Monnier es una advertencia sobre lo que puede ocurrir cuando el honor se pone por encima del amor y el qué dirán pesa más que la vida de una hija. Y no debemos olvidar que, aunque esto a veces nos suena un poco arcaico, que esta idea del honor y de la reputación familiar sigue existiendo en muchas zonas del planeta.
Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya entretenido. ¿Conocíais este caso? ¿Qué opináis de la sentencia que recibió Marcel? ¿Creéis que la madre realmente actuó sola o que estaban todos en el ajo? Porque yo creo que todos sabían que tenían ahí a Blanche. Es imposible no saberlo. Y eso es precisamente a mí casi lo que más me horroriza. O sea, para Blanche tuvo que ser horrible estar encerrada, pero es que además los otros que mantuvieron el silencio, estuvieron completamente indiferentes a lo que le estaba pasando, es lo que me horroriza. Y es también un poco lo que nos pasa ahora con muchas otras cosas que vemos en la televisión, en nuestros móviles, cosas horribles que pasan, pero apagamos la tele, bloqueamos el móvil y nos olvidamos, y como si esa persona, esas guerras ya no existiesen. Y aún así seguimos siendo cómplices de todo ese horror que está pasando. Pero bueno, no quiero dejar este vídeo con un tono tan oscuro y tan dramático, porque la historia ya es suficientemente dramática como para meter más drama. Yo ahora me voy una semanita de vacaciones. Igualmente tendréis este vídeo porque lo voy a editar, si no antes de irme de vacaciones en el viaje o algo así. Ya veré cómo lo hago. Y bueno, espero que vosotros, si os vais de vacaciones, lo paséis genial. Si os toca trabajar, mucho ánimo. Espero que no tengáis mucho calor. Chao.